Tesalonicenses. Lección número 2. Conservar las relaciones. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Muy bien, queridos amigos, un placer saludarles en una nueva edición de nuestro repaso de la Escuela Sabática. Hoy estamos en un lugar que esperamos ustedes visiten frecuentemente. Estamos en la sala de consulta de la Biblioteca Dr. Gustavo Garrido, aquí en UNAV, Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Hoy tenemos un invitado especial porque quisimos tener la compañía del pastor Ney Davis, quien está con nosotros, a quien agradecemos, ¿verdad?, la disposición de acompañarnos, y por supuesto que él les saluda, Andrés Dinamarca, agradeciendo los comentarios que ustedes pueden enviar a nuestra página en Facebook, Instituto Universitario Adventista de Venezuela, Estudiantes y más. Así que todas las semanas estamos compartiendo, ¿verdad? Óigame, esta escuela sabática que está tan interesante, pastor, con el título Conservando las Relaciones. Conservar las relaciones. Pastor, esta lección está mostrando algo que a mí personalmente me atrae, y es el trabajo incesante, a veces con obstáculos, que tenemos que enfrentar cuando queremos abrir campos misioneros, cuando queremos llevar la palabra a diferentes lugares. Pero me interesó algo en el día domingo que tenía relación con la presencia de celos en una congregación. Y justamente la primera pregunta que quería compartir contigo era: ¿pueden existir celos en una congregación de cristianos? Bueno, encontramos allí en la experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando estuvo trabajando precisamente en Tesalónica, que su trabajo misionero, su trabajo evangelístico, pues hizo crecer la iglesia, hizo crecer a los hermanos griegos, y esto efectivamente produjo celos. Y se desarrolló de tal manera una persecución contra Pablo y sus seguidores. Y si en el tiempo de Pablo pues se desarrolló una experiencia donde tuvo como principio, lamentablemente, los celos. Ujú. En nuestro tiempo, pues encontramos también en muchas congregaciones, lamentablemente, cuando hay un hermano que se levanta y predica, cuando hay un hermano que está haciendo bien el trabajo, o un pastor se está destacando, eso puede causar en muchos un espíritu de celo, puede causar en Envidia. muchos en un espíritu de envidia, y pues puede traer entonces consecuencias terribles como sucedió allí en Tesalónica. Por lo tanto, si hay alguien que está mirando, ¿verdad?, este repaso y está trabajando por el Señor y se está esforzando y está en ayuno, está en oración y está enfrentando esta situación, pudiéramos entonces tranquilizarlo y decirle: mira, Pablo lo vivió, también en este tiempo puede suceder, pero tomado de la mano del Señor, entonces seguimos adelante. Sí, efectivamente el apóstol Pablo pudo vencer. El apóstol Pablo continuó. Recuerda que él venía de Filipos, había Ujú, caminado casi 160 kilómetros para ujú. llegar a Tesalónica. Y en Filipos él, pues, no lo habían tratado muy No le bien, fue lo tan bien. habían azotado. Así es. Y llega a Tesalónica, las cosas están funcionando. Pero esto no lo desanimó. Ujú. Pablo continuó con su ministerio y fortaleció esa iglesia de tal manera que después vemos a un Pablo escribiéndole a esa iglesia, vemos a un Pablo animado por lo que estaba sucediendo allí en ese lugar. Y pastor, el título de esta lección nos habla también y nos invita a estudiar esta relación afectiva que tiene Pablo y esta preocupación que tiene por este grupo que están haciendo en Tesalónica. La pregunta que yo tengo con respecto al día lunes, y la escribí aquí, tiene relación con la actitud pública que manifestamos cuando decimos ser cristianos. Pablo estaba preocupado, ¿verdad?, por algún tipo de actitud que algunos pudieron haber tenido. La pregunta es, pastor, ¿qué tan importante es la actitud pública que manifestamos los que formamos parte del cuerpo de Dios? Bueno, tomando lo que sucedió en Tesalónica y luego allí en Berea, donde él finalmente viajó, encontramos dos cosas, ¿no? En primer lugar, la persecución, podemos decir que surgió por causa de los Exacto. enemigos que tenía Pablo, los celos, la envidia.
pero también cuando leemos la primera epístola a los tesalonicenses, encontramos allí que Pablo le da algunas recomendaciones. Había ciertos problemas en la iglesia, como hermanos descuidados, hermanos que pues estaban allí un poco flojos, Ujú. hermanos que se entrometían en las cosas que no tenían que meter sus narices allí. Exacto. Teníamos hermanos allí con mal testimonio y de una u otra manera, si existen enemigos, esto también puede añadir leña al Ujú. fuego, Así es. porque un cristiano con mal testimonio lamentablemente da mucho que hablar, da mucho que decir. Entonces, es importante que nosotros como iglesia, nosotros como hermanos, podamos dar un testimonio que esté a la altura de lo que nosotros creemos y predicamos. Pastor, ¿y qué diferencia notamos en la receptividad, ¿verdad? En la receptividad que tienen las personas en Tesalónica y en Berea. Y me gusta mucho lo que la lección presenta, la interrogante sobre cuáles son esas diferencias. Según el estudio que estuvo realizando, ¿qué diferencias pudiéramos notar? Bueno, sí, sí existen algunas. Podemos, por ejemplo, ir allí a Hechos, el capítulo 17, nos dice que cuando Pablo llega allí a Berea, el versículo 11 específicamente dice que los bereanos, estos fueron más nobles que los de Tesalónica. Y añade, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Y entonces ahí están varias características interesantes. Primero eran más nobles, ¿no? Así es. Eran personas que recibieron a Pablo con sus corazones abiertos, no se cerraron, no fueron despiadados con Estaban ellos, hambrientos de ese estaban mensaje. hambrientos. Y segundo, cuando estudiaban las palabras, cuando escuchaban a Pablo, ellos iban al Antiguo Testamento y Ujú. comprobaban si cada enseñanza, si cada palabra, si cada profecía Estaba mesiánica fundamentada. estaba fundamentada en la palabra de Dios. Ellos Excelente. estudiaban entonces la Biblia y comprobaban si lo que Pablo estaba enseñando estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Así es. Algo importante Ujú. también para nosotros en este tiempo, porque pueden venir ideas nuevas, pueden surgir cambios, pero nosotros tenemos que comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. Exactamente. Por eso me encanta la frase y la comparto con ustedes que dice, ¿verdad? Si la Biblia lo dice, lo creo. Y si la Biblia no lo dice, ¿verdad? No lo creo porque no proviene de esa mente maravillosa de Dios. Pastor, me interesa el día martes y que pudiésemos hablar de lo importante cuando queremos llevar el mensaje a las personas, de entender el contexto social, cultural, el pensamiento, las formas de creer, cuando queremos llevar un mensaje de esperanza a las personas. ¿Qué tan importante será, pastor, entender ese contexto? Pues si queremos alcanzar a las personas, es necesario que nosotros podamos ir a su entorno, podamos conocer lo que les rodea. El mayor ejemplo que encontramos es el de nuestro Señor Así Jesucristo. es. Él se hizo hombre, vivió como nosotros, caminó entre Fue nosotros, tentado fue como tentado como nosotros. nosotros. Y de esta forma Él pudo convertirse en nuestro Salvador. Por eso encontramos cuando Pablo sale de Berea y viaja hasta aquella gran ciudad, Atenas, Fíjate. allí pues él tuvo que estar un tiempo caminando en la ciudad y de acuerdo al contexto que tenemos allí en Hechos, él estuvo en el mercado, vio las personas, vio su comportamiento, vio las creencias e incluso utilizó una de las frases que ellas tenían allí, Exactamente. al Dios no conocido. Ajá. Y encontramos allí en Hechos capítulo 17 uno de los discursos más hermosos que el apóstol Pablo tiene para predicar la palabra de Dios. Él usa incluso palabras y frases que eran entendibles por aquellos filósofos, tanto los epicúreos como los estoicos. Ujú. Entonces estuvo a la altura de ellos, habló en su lenguaje. Algunos han cuestionado la predicación, ese Sí, mensaje de Pablo. exacto. Sin embargo, yo considero que es uno de los mensajes más hermosos y uno de los mensajes que nos muestra a nosotros la importancia de y de colocarnos al nivel de las personas para poder dar entonces el mensaje de salvación. Y por eso también, ¿verdad? La invitación es, si usted está entregando un estudio bíblico, si usted está visitando a alguien, ¿verdad? Llevándole el mensaje de esperanza,
conozca a la persona, tómese el tiempo de ver su entorno familiar, las circunstancias, ¿verdad?, de doctrinas que han existido en su familia, en su vida personal. Utilice la verdad con habilidad. Hablábamos de la estrategia la semana pasada. Sea un buen estratega en las manos del Señor. Pastor Ney, la llegada a Corinto. Me interesa que en este día miércoles 11 de julio pudiéramos hablar sobre una frase que a mí me cautivó y que tenía que ver con cómo las estrategias, ¿verdad? Y los métodos de llevar el mensaje pueden irse modificando en la experiencia práctica que tenemos con las personas. ¿Es posible que nuestra estrategia al llevar el mensaje de Dios pueda ir modificándose en función del contexto, los tiempos, las cosas, las experiencias que vayamos viviendo? Yo estoy plenamente de acuerdo en que sí. Indiscutiblemente, si nosotros vemos hacia atrás y estudiamos la historia de nuestra iglesia, estudiamos la historia del cristianismo, encontramos que la iglesia, el cristianismo ha ido aplicando estrategias que se van amoldando de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo en el entorno o que están cambiando. Antiguamente nosotros teníamos o celebramos, por ejemplo, campañas de 6 meses, de 5 meses, Ujú. e incluso se levantaban grandes carpas Exacto. y allí se sembraba, se cosechaba, se cultivaba, pero esa época ya no se utiliza. De hecho, teníamos allí hombres que se levantaban y tenían una estrategia de evangelismo. Actualmente esa estrategia ya no funciona. Si intentamos hacer evangelismo de 6 meses en nuestras Exacto. congregaciones, La pues no, cotidianidad, no, los no, tiempos, no, el trabajo lo hacen difícil. indiscutiblemente. Entonces estamos trabajando con una semana, con 15 días de evangelismo. Lo mismo sucede si hoy queremos alcanzar a las personas, a los jóvenes de hoy, con un pensamiento postmoderno, Ujú. con una cultura de este siglo XXI, pues tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas que Exactamente. tenemos al alcance, como el Facebook, Ujú. las redes sociales, el Internet, Exacto. La el telefonía celular. celular, El exacto. celular, exacto. Todo aquello que hoy nos puede ayudar a alcanzar a esta juventud y alcanzar a la sociedad contemporánea. Así es. Y de Entonces, hecho, ustedes de hecho nos están mirando es a través de una de esas herramientas. efectivamente, entonces hoy más que nunca la iglesia tiene que apropiarse de estos medios que alcanzan las masas. Sin embargo, todavía sigo contemplando que el individuo, el ser humano, el método más es el método persona a persona. Exacto. Pero aún aplicando el método persona a persona, nosotros tenemos que adecuarnos al entorno, tenemos que adecuarnos a lo que está viviendo el ser humano en este entonces. No es igual evangelizar hoy a un hombre de la década del 70, de la década del 60, de la década del 50, no es igual evangelizar hoy a un joven de este tiempo. Entonces, aun cuando yo me acerco a él, aun cuando yo le predico a él, aun cuando yo estoy llevándole el mensaje, tengo que adecuar el mensaje al tiempo en que estamos Y a viviendo. las personas a las que les predicamos. Pastor, finalmente, este Pablo que nos parece a veces tan duro, que persiguió, que vivió, ¿verdad?, la muerte incluso de mártires, resulta que parece que también tiene sentimientos, tiene afectos y lo manifiesta, ¿verdad?, a través de sus cartas, del deseo de volver, del deseo de verles. Pastor, es posible que cuando llevamos el Evangelio de Dios y estamos predicando este mensaje de esperanza, podamos llegar a tener una relación afectiva con nuestras congregaciones, con las personas a las que le estamos brindando un estudio bíblico. ¿Es factible, es positivo? La vivencia personal que le indica. Bueno, evangelismo sin lazos de amistad no es evangelismo. No es evangelio. Predicación y testimonio sin establecer amistad, eso no es Exacto. posible. Por lo tanto, el evangelismo tiene que desarrollar grandes lazos de amistad. Y cada vez que un predicador visita una congregación y realiza una campaña, o cada vez que un pastor desarrolla su ministerio en su iglesia, en su distrito, indudablemente se establecen lazos de amistad que perduran en el tiempo. Ujú. Incluso
Algunos llegan a apreciarse tanto como si fueran hermanos de sangre. Así es. Y allí lo vemos en el apóstol Pablo, pues Mantuvo. mantuvo una relación Así es. continua con su gente y escribía y esa relación era como de un padre hacia sus hijos. Es la misma relación que debe permear, que debe existir hoy cuando hacemos evangelismo. La lección nos está llevando a eso. Deben desarrollarse lazos estrechos, profundos, que incluso perduren en el tiempo, aún en la eternidad. Amén. Así que yo estoy seguro que muchos de ustedes en algún lugar que estuvieron con el pastor Ney o en Caracas, en un lugar del Oriente, le van a dar un fuerte abrazo. Y por supuesto, pastor Ney, queremos darte las gracias por habernos acompañado en esta semana y la posibilidad enorme de poder visitar nuestro portal, de poder escribirnos, de poder enviar tu comentario a través del Facebook, ¿verdad? Instituto Universitario Adventista de Venezuela, Estudiantes y más. Pastor Ney, la conclusión final de este conservar las relaciones. Pues Dios nos invita cada día a que podamos llevar adelante este mensaje de salvación. Y al igual que el apóstol Pablo, mantengamos en alto la pureza del Evangelio y avancemos con fe y determinación. Pero sobre todo, necesitamos es fortalecer esos lazos de amistad. Necesitamos hacernos amigos de los demás, amigos de aquel al cual estoy llevando el mensaje de salvación. Dios te ha llamado para que seas un heraldo, Dios te ha llamado para que seas un testigo, Dios te ha llamado para que te levantes en este tiempo y al igual que el apóstol Pablo puedas desarrollar el amor, el cariño, el respeto, la comprensión y sobre todo mostrar a un Cristo que vive en tu corazón, que vive en ti y que es el que guía tus pasos. Dios te bendiga. Amén. Así que, queridos amigos, este fue el repaso, ¿verdad?, de esta lección interesante que esperamos recibir tu saludo, tu comentario, que nos cuentes la vivencia de poder estar en tu casa semana tras semana, acompañándonos, ¿verdad?, en nuestro Facebook. Escribe tu comentario, envíanos tus solicitudes, alguna recomendación, porque para eso estamos, para servirles. Pastor Ney, que Dios le bendiga enormemente y que le saluda Andrés Dinamarca, esperándole la próxima semana con otro invitado, ¿verdad?, de honor aquí en nuestro estudio. Que Dios les bendiga y desde la sala de consulta de la Biblioteca Dr. Gustavo Garrido nos despedimos. Que Dios les bendiga y que Dios les acompañe. En apenas 3 semanas, Pablo había llegado a estar íntimamente vinculado con los creyentes nuevos de Tesalónica.
No pudiendo volver a ellos, primero envió a Timoteo. Bajo el poder del Espíritu Santo, también vació su corazón en 2 cartas. Una evangelización significativa no debe conformarse con una mera aceptación de las creencias cristianas. La fe cristiana abarca toda la vida, física, mental y emocional.